Hola, bueno, vamos a seguir con evaluación preoperatoria del paciente quirúrgico y nos quedamos en el punto número 11 que dice los exámenes complementarios mínimos y suficientes en el preoperatorio de la cirugía con anestesia general en pacientes con estatus físico del ASA clase 1. De acuerdo a lo antes expresado, a partir de la historia clínica y del examen físico completo, se aconseja aplicar las recomendaciones de la tabla. Esta, si alguno de los controles arrojara un resultado patológico, se considerará la posibilidad de profundizar los estudios o de realizar las interconsultas pertinentes a fin de contar con la opinión de un experto. Bueno, tenemos con respecto al sexo y edad lo que sería un examen de rutina, que sería hematocrito, urea, glucemia, electrocardiograma y radiografía de tórax, en un hombre menor de 40 años no es necesario realizar ni hematocrito, ni urea, ni glucemia, ni electrocardiograma, ni radiografía de tórax. En una mujer menor de 40 años, lo que sí se realiza es el hematocrito y el resto no. En un hombre ya con una edad mayor de 41 hasta 60 años, no es necesario el hematocrito, pero sí es necesario un análisis de urea, un análisis de glucemia, un electrocardiograma, pero tampoco es necesario la radiografía de tórax. En una mujer de entre 41 a 60 años es necesario tener el hematocrito, es necesario saber la urea, es necesario tener la glucemia, es necesario tener el electrocardiograma y no es necesario hacer una radiografía de tórax. Y en todos los pacientes, sean hombres o mujeres mayores de 60 años, es necesario hacer el hematocrito, la urea, glucemia, el electrocardiograma y una radiografía de tórax. Muy bien, en los exámenes recomendados en los pacientes que están en la categoría de ASA clase 1, el nivel sanguíneo se hace recuento leucocitario siempre, se hace recuento leucocitario. La fórmula leucocitaria en caso de que haya foco infeccioso conocido o sospechado o una internación de urgencia, cuando hay un recuento anormal, cuando hay antecedentes de fórmula anormal, la hemoglobina se usa siempre en las mujeres cuando hay antecedentes de enfermedad cardiovascular o pulmonar, cáncer o en fumadores necesitamos saber la hemoglobina. Y el grupo sanguíneo siempre se necesita para estimar el riesgo hemorrágico intraoperatorio de más de 1000 mililitros y la hemoglobina preoperatoria cuando es inferior a 8 gramos por decilitro necesitamos saber el grupo sanguíneo. En cuanto a los exámenes de metabólicos de glucemia siempre se deben hacer. En el ASA1, la uremia se hace cuando hay patología renal o de las vías urinarias conocida, empleo de diuréticos, cuando es una internación de urgencia, cuando hay antecedentes de resultados anormales, cuando hay alteración del tránsito intestinal, ictericia o insuficiencia hepática, cuando hay enfermedad cardiovascular, empleo de digoxina o diabetes, y en el ionograma en pacientes tratados con diuréticos, los digitálicos o esteroides, cuando hay patología renal, enfermedad pulmonar, cardiopatía y ante pérdidas electrolíticas, como cuando tuvo vómitos, diarreas, etc. Bueno, los exámenes de orina como glucosa, hemoglobina y sedimento de la orina siempre se hacen. Los exámenes del aparato respiratorio como radiografía de tórax se hacen cuando hay una enfermedad conocida, pulmonar o cardíaca, cuando hay toracotomía, cuando la edad es mayor de 40 años, cuando hay un alto riesgo de complicaciones pulmonares o cuando hay alto riesgo de tuberculosis desconocida o una infección broncopulmonar y en fumadores. Los exámenes del aparato cardiovascular, como es el electrocardiograma, y se usa en todos los hombres mayores de 40 años, en todas las mujeres que una edad mayor a 55 años, en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular
o factores de riesgo significativos para enfermedad coronaria, y empleo de cuando en pacientes que son usuarios de digoxina, fumadores y hoy pacientes con obesidad mórbida se hace un electro. Con respecto a los exámenes de coagulación y hemostasia, como el tiempo de protrombina, el KPTT, el recuento de plaquetas, es cuando se hacen cuando el paciente tiene antecedentes de equimosis frecuentes, epistaxis, menometrorragias, hematuria, sangrado prolongado luego de extracciones dentarias, sangrado anormal durante o después de una operación, enfermedades del colágeno, vasculopatías, enfermedad hepática o renal, medicación de riesgo como aspirina, antiinflamatorios no esteroides, antecedentes familiares positivos, uso de medicamentos que interfieren con la coagulación como anticoagulantes, anticonceptivos, niños, cirugía cardíaca o vascular, y los exámenes como del hepatograma, como la bilirrubina, la TGO, la GOT, que indica la transaminasa glutámica oxalacética, y la protrombina y el KPTT se hacen cuando hay una enfermedad hepática conocida. Esos son los exámenes recomendados en pacientes en categoría ASA clase 1. Bueno, con respecto a los exámenes complementarios con ASA mayor de 2, bueno, tenemos el cuadro número 3 que en este apunte no está. Y bueno, la preparación para la intervención quirúrgica son A. Efectuar las intervenciones terapéuticas destinadas a corregir las alteraciones que se hubieran encontrado, siempre que se pudiera diferir la decisión quirúrgica. B. Hay que suspender toda medicación que pudiera complicar el acto anestésico a las maniobras quirúrgicas. Y C. Realizar la profilaxis antibiótica correspondiente. Los estudios especiales y la preparación preoperatoria para prevención de complicaciones en pacientes con riesgo cardiovascular aumentado, en pacientes diabéticos y en pacientes con riesgo trombótico. Riesgo cardiovascular. Al considerar este tema se debe tener en cuenta que en ciertas circunstancias la intervención quirúrgica se impone para evitar el riesgo seguro de muerte debido a patología de otro orden, por ejemplo, una perforación gastrointestinal. En ese caso, la conducta debe asumirse a pesar de la existencia de un elevado riesgo cardíaco, contando con un monitoreo funcional invasivo. Y en las demás circunstancias se impone una correcta evaluación de la fisiología y patología cardiovascular existente, y la única patología valvular que debe ser excluida en un paciente asintomático es la estenosis aórtica, que puede sospecharse en presencia de disnea, insuficiencia cardíaca congestiva o síncope. Bueno, son predictores de complicaciones cardíacas perioperatorias, el infarto de miocardio en los 6 meses previos a la cirugía, el ritmo no sinusal, la edad mayor de 70 años y la evidencia de insuficiencia congestiva. Los exámenes complementarios orientados a evaluar el riesgo cardíaco son el electrocardiograma de reposo, el electrocardiograma ambulatorio, la ergometría, el electrocardiograma de esfuerzo, los estudios con cámara gamma o SPECT cardíaco, el cateterismo cardíaco y la angiografía coronaria. Ante una sospecha de arritmia no detectada en el examen físico, se recurrirá al monitoreo cardiológico de 24 horas. Las siguientes arritmias deben ser controladas antes de la operación. La primera son los latidos prematuros ventriculares multifocales, donde sus causas más frecuentes son isquemia, hipocalemia, hipercalcemia, catecolaminas y toxicidad farmacológica por digital. Y B, la segunda es la taquicardia supraventricular. El riesgo de patología coronaria se incrementa en mujeres a partir de los 35 años y en hombres a partir de los 40, y la hipercolesterolemia y el hábito tabáquico son fuertes predictores de enfermedad coronaria.
El angor pectoris se sospecha por la historia clínica y generalmente está bajo tratamiento, y es más importante descartar una angina inestable que puede presagiar un infarto de miocardio. La conducta en el paciente de alto riesgo cardiológico incluye el monitoreo invasivo y el manejo farmacológico agresivo. El primero comprende la colocación de un catéter arterial que permite un control seguro de la tensión arterial y de gases en sangre, y la colocación de una sonda vesical que permite un control de la perfusión periférica, y un catéter venoso central que permite medir la presión de lleno del corazón derecho, indirectamente la volemia, y un catéter en la arteria pulmonar, que esto permite medir, este catéter permite medir la presión de lleno del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco y la saturación venosa de oxígeno en sangre venosa central. Después tenemos el monitoreo electrocardiográfico, el ecocardiograma transesofágico con control de la función ventricular y presencia de motilidad ventricular anormal o isquemia. Si el paciente se encuentra con una presión diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio en horas previas a una cirugía programada, es conveniente posponer la intervención. Si el paciente tiene implantado un marcapasos cardíaco y se debe utilizar el electrobisturí durante prolongados periodos en el curso de una intervención, es conveniente, si el marcapaso funciona a demanda, convertirlo en fijo mediante la programación adecuada. Y actualmente, por razones médicas y legales, se indica el monitoreo cardíaco intraoperatorio en todos los pacientes que requieren anestesia general. Esta práctica debe ser controlada por un médico cardiólogo, aunque en general quien está a cargo de la misma es el anestesiólogo, asistido por un cardiólogo cuando se trata de pacientes con antecedentes cardiovasculares. La diabetes. Los pacientes diabéticos tienen mayor probabilidad de requerir intervenciones quirúrgicas en el curso de su vida que aquellos que no tienen dicho factor de riesgo. Su manejo preoperatorio debe tomar en cuenta las desviaciones metabólicas producidas por la enfermedad y las complicaciones derivadas de la arteriosclerosis, las nefropatías y las neuropatías derivadas de la enfermedad y el mayor riesgo de complicaciones infecciosas. El diagnóstico de diabetes mellitus no gestacional responde a los siguientes criterios, que sería una glucemia fuera del ayuno superior o igual a 200 gramos por decilitro, más signos y síntomas clásicos de diabetes. También tenemos la glucemia en ayuno igual o mayor a 140 miligramos por decilitro en al menos 2 ocasiones, y la glucemia en ayuno menor a 140 miligramos por decilitro con hiperglucemia en al menos 2 pruebas de tolerancia a la glucosa. Y se diagnostica mala tolerancia a la glucosa en adultos en presencia de una glucemia en ayunas menor a 140 miligramos por decilitro, con un test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas entre 140 y 200 miligramos por decilitro, o a la hora igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. El paciente diabético debe ser hospitalizado con una antelación de 12 a 16 horas previas a la intervención para poder efectuar el monitoreo metabólico y su corrección adecuada. El objetivo es una glucemia en ayuno menor de 125 miligramos por decilitro. El paciente programado se suspenderán los hipoglucemiantes de acción prolongada, reemplazándolos con los de acción intermedia, y en diabéticos no insulino dependientes se pasará a preparados de corta acción, y se debe suspender la metformina por el riesgo de acidosis láctica, ¿sí? Es de tener en cuenta que los pacientes diabéticos suelen estar crónicamente deshidratados. En cuanto al preoperatorio, se tendrán en cuenta el monitoreo metabólico, o sea, la glucemia y la hemoglobina glicosilada y el ionograma, y los
controles cardiovasculares como la hipertensión, el ANGOR y los infartos, y el renal como la proteinuria, la creatinina sérica y los análisis de orina. La preparación del paciente diabético. A. Pacientes con diabetes insulino dependiente, hay que suspender la administración de insulina de acción prolongada y sustituirla por insulina de acción intermedia, como sería la NPH o lenta, más insulina rápida entre comidas. Y B. Pacientes con diabetes no insulino dependientes, y hay que suspender la administración de sulfonilurias de acción prolongada, suspender la administración de metformina y reforzar el cuidado de la dieta. En el manejo intraoperatorio en no diabéticos, la cirugía mayor está frecuentemente asociada a valores de glucemia de 150 a 200 miligramos por decilitro en diabéticos tanto insulino dependientes como no dependientes. Las anormalidades metabólicas como la hiperglucemia y la acetonemia varían según la extensión y la duración del procedimiento y las alteraciones de la secreción de insulina, y la neuropatía autonómica puede causar hipotensión severa durante la inducción de la anestesia, y la nefropatía complica el manejo de los fluidos y puede inducir alteraciones electrolíticas. El riesgo de infarto de miocardio está aumentado y muchas veces puede ser asintomático. La alteración de la fagocitosis predispone al desarrollo de infecciones y al retardo de la cicatrización. Con respecto al riesgo trombótico, en pacientes con elevado riesgo trombótico, ya sea arterial o venoso, surge la necesidad de sopesar si este es mayor que el riesgo de sangrado. En caso de la conducta más habitual es la supresión del tratamiento anticoagulante oral durante los 2 días en caso de acenocumarol o 4 días en caso de warfarina, previos al procedimiento en caso de cirugía menor, o el doble en caso de cirugía mayor, reiniciándolo la misma noche del día de la intervención. En estos casos se puede utilizar heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas cada 12 horas, salteando la dosis de la mañana en el que se hace la cirugía y buscando que el valor del RIM, que significa el International Normalized Ratio, se halle en el margen terapéutico. En caso de cirugía mayor de urgencia, si se puede esperar 8 hasta 12 horas, se administrará vitamina K en 10 hasta 30 miligramos en bolo y se continuará con plasma fresco congelado si fuese necesario en una dosis de 10 a 15 mililitros por kilo de peso. Con respecto al punto 15, que es la selección de pacientes para cirugía ambulatoria, se tendrá en cuenta la importancia de la enfermedad a tratar y la complejidad del procedimiento quirúrgico correspondiente, y los puntos a considerar son la aceptación de la cirugía ambulatoria por parte del paciente y su familia, que las condiciones de salud del paciente no determinen un riesgo mayor si el procedimiento se realiza sin internación, que no exista un mayor riesgo de presentar complicaciones postoperatorias independientemente de las condiciones de salud del paciente, que el establecimiento y su equipamiento sean adecuados y que la intervención se pueda llevar a cabo con el mismo índice de seguridad que en una internación, y la necesidad de brindar instrucciones especiales antes de la internación. Como regla general, se puede aceptar que los pacientes de riesgo clínico 1 y 2 y categoría ASA 1 y ASA 2 son aptos para procedimientos ambulatorios, y los pacientes con categoría de ASA 3 y ASA 4 y el riesgo clínico 1 solo serán intervenidos en forma ambulatoria si la cirugía se puede hacer con anestesia local, y se debe tener en cuenta que la edad incrementa por sí misma el riesgo quirúrgico. Bueno, eso es todo con respecto a este artículo, ¿sí? Con esto terminamos la evaluación preoperatoria del paciente quirúrgico.